Bendecido día, hermanos, para este miércoles de la octava de Pascua, 7 de abril. Ahora escuchemos el Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo Jesús: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hermanos, en este miércoles escuchamos ahora el testimonio de San Lucas, en este pasaje muy conocido, los discípulos de Emaús. Son algunos detalles que no tenemos que tener en cuenta, mejor dicho. Todos discípulos se alejan de la comunidad, tristes, decepcionados, y ese es un riesgo para muchos de nosotros, que nos alejamos de la iglesia, de la comunidad, de los bautizados, de los hermanos. Muchos quieren mejor tener una vida particular, especial, sin trato, sin convivencia con los hermanos. Y es ahí donde uno se aleja de la comunidad, de la iglesia. Pero vemos cómo Cristo pues viene al encuentro. Y Él es el que nos va a iluminar. Él es el que se sigue haciendo presente para explicarnos las Escrituras. Y muy especialmente en la comunidad, en la asamblea litúrgica, es el Señor quien nos explica su palabra, que son palabras de vida eterna. Y solamente leyendo, meditando la Sagrada Escritura, es como nuestro corazón va a arder, se va a calentar
porque son palabras de vida eterna que el Señor nos da o el Señor nos dice a cada uno de nosotros para que podamos ponerlas en práctica. Pero vemos que el culmen, en donde estos hombres se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, es en la fracción del pan. Jesús sigue el mismo gesto de la Eucaristía cuando partió el pan y les dice a los apóstoles: esto es mi cuerpo. En ese momento los apóstoles, estos dos discípulos, se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero Jesús desaparece. Y algunos quieren ver que Jesús desaparece físicamente, no lo vemos hoy nosotros, hoy en día, pero Jesús desaparece físicamente para quedarse sacramentalmente en la Eucaristía. Y por eso en la última cena Jesús dijo: hagan esto en conmemoración mía. Y la iglesia desde el principio lo entendió muy bien, y por eso todos los días empezó a celebrar la fracción del pan, que fue el primer nombre que se le da a la Eucaristía, y muy especialmente el domingo, Día del Señor. Todos como bautizados, como hermanos, como iglesia, nos reunimos para celebrar nuestra fe, para alimentarnos de la palabra de Dios y alimentarnos de la Eucaristía. Por lo tanto, la catequesis de San Lucas es muy clara. Cuando una comunidad se muestra disponible a la escucha de la palabra de Dios, que está presente en las Escrituras, y pone la Eucaristía en el centro de su propia vida, llega gradualmente a la fe y hace la experiencia del Señor resucitado. La palabra y la Eucaristía constituyen la única gran mesa de la que se alimenta la Iglesia en su peregrinación a la casa del Padre. Los discípulos de Emaús, a través de la experiencia que tuvieron con Jesús, comprendieron que el resucitado está allí donde se encuentran reunidos los hermanos en torno a Simón Pedro. Pues vamos a pedirle al Señor que nosotros hagamos lo posible de hacer comunidad, de pertenecer siempre a la iglesia. Hoy se habla de pequeñas comunidades, un grupo de apostolado, en fin, pero no debemos apartarnos de la iglesia. Y en este medio de que estamos viviendo, o en esta situación de pandemia, pues hagamos comunidad en la casa, meditando la Santa Misa como lo estamos haciendo en línea, pero hagamos comunidad, no nos separemos, no vivamos solos o aislados, sino siempre unidos con los hermanos, y hoy muy especialmente con los de la propia familia, para que vayamos juntos descubriendo la presencia de Cristo Jesús en medio de nosotros. Feliz día, hermanos.